Es un día para que los colombianos y colombianas estuviéramos celebrando los 4 años de la firma del acuerdo de paz. Un acuerdo que, por supuesto, se hizo con una esperanza infinita para que este país pudiera pasar la página de la violencia, de la página de la guerra, para poder transitar, digamos, las alamedas de la paz, de la justicia social, de la inclusión, de los derechos de todos y todas las colombianas. Pero lamentablemente, hoy, 24 de noviembre, 4 años después de esa firma esperanzadora, la noticia sobre los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, así como de nuestros compañeros y compañeras firmantes de paz, realmente sigue siendo el pan de cada día. Y sin sonrojarse, este gobierno, bueno, no ha hecho otra cosa que dar respuestas vacías, no ha hecho no más que tomar decisiones ineficaces para no garantizar, en todo caso, la vida de nuestros compañeros y compañeras, lo que ha sido realmente una situación sistemática de las distintas, de las disposiciones, o sea, no aplicar las disposiciones acordadas justamente para las garantías de seguridad y protección de la vida de todas y todos los colombianos, especialmente de los líderes y lideresas y de los firmantes del acuerdo de paz. Hace 3 semanas apenas nos movilizábamos desde distintos territorios de todo el país para exigirle al gobierno nacional que parara el genocidio, pero justo el día que regresábamos a nuestros territorios, justo el día en que se reunía por primera vez el presidente de la República con la contraparte, es decir, con los firmantes de paz, justo ese día que regresábamos asesinaron a uno de nuestros compañeros. Estoy hablando de Hernando Ramos en Caldono, Cauca, un joven exguerrillero que estaba trabajando en su proceso de reincorporación, que era artista también. Y el fin de semana siguiente fueron asesinados Gilson Menes, quien estaba en el municipio de Quibdó, en el Chocó, Jorge Riaño Ramos también en Florencia, Caquetá, y Enoc López Bejarano en zona rural de Puerto Guzmán, en el Putumayo. Y como si fuera poco, el pasado 19 de noviembre fue asesinado también nuestro compañero Brian Steven Montes en Puerto Asís, Putumayo. Todos ellos comprometidos con la paz, con su proceso de reincorporación, trabajando en las comunidades, trabajando con sus familias, con una esperanza única que hoy nos han arrebatado 242 vidas de nuestros compañeros y compañeras. Así que la garantía de la vida es esencial para el ejercicio de la participación política y las actividades sociales y económicas en la reincorporación. Yo pregunto, ¿qué reincorporación política puede ser, o económica, o social, o cultural, podemos tener quienes hemos apostado por la paz, quienes hemos hecho este tránsito a la vida civil para estar trabajando con las comunidades, para seguir desarrollando nuestros sueños hoy de cara a esa esperanza que teníamos en la construcción de la paz? Estas son las noticias que recibimos cada semana, mientras que el gobierno no hace más que dar declaraciones públicas vacías y rechazar los hechos, así rechazamos los hechos, pero sin movilizar la institucionalidad que tiene a cargo para ofrecer soluciones concretas a las comunidades que viven en medio del horror de la guerra, pero además afirma constantemente su compromiso con la implementación del acuerdo. O sea, el gobierno que había anunciado hacer trizas el acuerdo, ahora cambió su discurso, ahora
el señor presidente, sus altos funcionarios también, hablan permanentemente del cumplimiento del acuerdo de paz. Pero no es más que una frase vacía, no es más que un discurso, porque en la práctica nada de eso está ocurriendo, nada de eso se ha materializado. Por el contrario, miremos las cifras que da el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, expresó en su informe que el mes de noviembre la cifra de asesinatos de líderes y lideresas sociales llegó a los 251 durante el año de 2020. Oigan esto, 251 en el 2020, siendo el Cauca uno de los departamentos más afectados con 84 asesinatos. Y le sigue Antioquia con 26 asesinados, es decir, son los departamentos más afectados. Esto significa, claro, que en promedio, miren ustedes esto, según las cifras de INDEPAZ, cada semana matan, asesinan a 6 líderes sociales. O sea, uno diario, incluyendo también, además, nuestros compañeros. Hoy tenemos la triste noticia, hoy, justamente, aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, 4 años. Tenemos la triste noticia de que en lo que va corrido de este año ya van 76 masacres, repito, solo en el 2020. 2 de ellas ocurridas el pasado fin de semana, una en Argelia, Cauca, y otra en Betania, Antioquia, donde cobraron la vida de 13 víctimas. Así que, ¿qué hace el gobierno para evitar semejante derramamiento de sangre? Es que aquí lo que está sucediendo es eso, un desangre absoluto de nuestros territorios que cobra la vida de los líderes y lideresas y de los firmantes de paz. Cuando estábamos en las negociaciones del Acuerdo de Paz en La Habana, sabíamos de la presencia, conocíamos de la presencia de los grupos paramilitares que hostigaban a comunidades enteras, a líderes, lideresas sociales, a defensores de derechos humanos, por lo que justamente un punto de la agenda fue la creación de mecanismos de protección y la implementación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Sin embargo, a la fecha, esta instancia no funciona, esa es la realidad, y el gobierno de Duque no ha tenido voluntad para ponerla en marcha como lo ordena el Acuerdo de Paz. Aquí, en los distintos informes que ha dado el gobierno, siempre expresa, están tales comisiones, están toda la institucionalidad. Todo el mundo sabemos cómo han hecho para atacar la misma jurisdicción especial, cómo no opera las instancias creadas por el acuerdo. A la CECIBI puede que hagan reuniones formales, ni siquiera con los principales que ha asignado el gobierno para la Comisión de Implementación, de Impulso, Seguimiento e Implementación del Acuerdo de Paz. No funciona, entonces hacia afuera va con el discurso, con el cuento de que están cumpliendo, pero en la práctica estas instituciones no tienen ninguna acción concreta que se materialice en la labor que debe realizar a producto del Acuerdo de Paz. Así que el cumplimiento del acuerdo ha sido fragmentado, esa es la realidad. Se ha alejado de los enunciados y se ha presentado, de forma distorsionada, porque este gobierno así es posible concebir los derechos y garantías para la oposición política sin poner en marcha mecanismos democráticos para la participación ciudadana o establecer medidas efectivas para promover una plena participación en la política nacional, regional o local. En este sentido es que estamos hablando de la fragmentación del acuerdo sin una implementación integral de este punto ni de las garantías dadas por el mismo acuerdo. O sea, uno se pregunta, ¿qué partido político, qué movimiento social, qué organización puede sobrevivir o realizar o ser alternativa cuando lo que se ha dedicado es al exterminio de esa organización y del movimiento social y de los líderes sociales también?
Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, pero parece que aquí el presidente, sus funcionarios y el Estado en su conjunto, pues ni se dan por enterado, ni se dan cuenta. El gobierno de Duque, en lugar de implementar de manera integral y adecuada el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, lo que hizo fue suplantar estas medidas con la expansión o con la expedición, la creación del plan de acción oportuna, que lejos está de buscar la armonización de los esfuerzos en materia de seguridad y protección entre todas las instituciones. Lo que ha hecho es desconocer lo pactado y además desconocer el valor político de la participación de la sociedad civil. O sea que, una vez más, la distorsión y la desidia contra el acuerdo de paz no tiene límites. Eso es lo que podemos decir en estos 4 años al país, es que este gobierno no ha tenido esa voluntad. Más bien, por otra parte, los señalamientos y el lenguaje desmedido para señalar y además también para empañar nuestro compromiso con la paz han sido constantes por parte de diversos representantes de los partidos de gobierno, de funcionarios, de altísimos funcionarios del gobierno y de muchas de las élites de este país, con una firme tarea: la estigmatización y reducción de toda posibilidad de participación política nuestra. O sea, lo que no lograron durante 53 años con las armas, hoy pretenden hacerlo a través del exterminio descarado, sistemático, contra nuestra gente, contra nosotros, contra nuestra existencia. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Y eso es lo que están haciendo también con ese universo diverso de líderes y lideresas sociales que le han apostado en primera medida a la paz y que también han trabajado por salir adelante con sus comunidades, por lograr un desarrollo equilibrado con la naturaleza, con sus familias, con el medio ambiente, con sus comunidades vecinas. Eso es lo que aquí se está exterminando. Esto no lo digo por el reproche o cuestionarle pues los discursos en tribunas o fuera de ellos, sino porque esto claramente evidencia una política, oigan esto, evidencia una política sistemática para estigmatizarnos y claramente ponernos en un escenario de riesgo a merced de todas aquellas fuerzas contrarias a la paz y grupos paramilitares al servicio de la guerra. Y eso es lo que está sucediendo en el país, pero aquí no se asume la responsabilidad. Estos discursos han salido de altas esferas de poder y se han apoderado de muchos escenarios institucionales, hasta calar incluso en la gente del común. Las palabras tienen poder y estas narrativas lo que han propiciado son escenarios inseguros para la vida de miles de nuestros compañeros y compañeras en todo el territorio nacional y también de quienes estamos en el ejercicio político comprometidos con el trabajo de la construcción de la paz. La decisión política de este gobierno, incluso anunciada desde su campaña política a la presidencia, de hacer trizas la paz, cada vez se evidencia con mucha más fuerza. Es decir, no es posible hoy que se niegue la existencia de una política de gobierno, es desde el gobierno, para estigmatizar a quienes decididamente le apostamos a la paz. Es decir, depusimos las armas y nos integramos aquí a la vida política para hacer el ejercicio tal como lo prometimos en La Habana y lo hemos dicho a todo el país. Nuestro compromiso es real, es indeclinable, es inclaudicable por la paz. Pero aquí necesitamos garantías efectivas y sobre todo necesitamos que desde el Estado colombiano, desde la institucionalidad, desde el gobierno, se deje de promover esta política que nos está aniquilando. Cuando
Desde el presidente hacia abajo se ha burlado la integridad del acuerdo, la integralidad del acuerdo, y no se han establecido las garantías plenas para la participación social, política y económica, tanto nuestra como de personas en proceso, o sea, de todos nosotros quienes estamos en el proceso de reincorporación, como las de miles de comunidades que esperan las transformaciones, estructurales que el acuerdo contiene y que además se le prometió a la gente con el cumplimiento integral del mismo. Evidencia esto su responsabilidad como gobierno, por acción o por omisión en este genocidio. Insisto, nosotros aquí responsabilizamos al gobierno nacional de lo que ha pasado con el acuerdo de paz, con su no cumplimiento, con el incumplimiento, pero sobre todo con la falta de garantías para la protección a la vida. Las garantías para la participación ciudadana y las garantías de la protesta establecidas en el acuerdo final justamente han pretendido detener las violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas y generar además medidas que garanticen el goce de estos derechos. Pero la evidencia ha sido todo lo contrario. La masacre de septiembre, por ejemplo, por parte de la policía en varias ciudades del país, así lo demuestran, al igual que los recientes bombardeos a campesinos y campesinas en el Putumayo, y esto aquí a nadie le duele, nadie señala, todo el mundo, mejor dicho, la institucionalidad no asume la responsabilidad que tiene en estos hechos. Ayer se cumplió justamente un año desde el asesinato de Dylan Cruz por parte de agentes del SMAT, este joven adolescente que murió en las calles de Bogotá. Ayer su familia y la ciudadanía de Bogotá conmemoraba este hecho. Y al día de hoy se desconocen lamentablemente los resultados de la investigación. Y también sucede lo mismo con el hecho ocurrido, el asesinato de nuestro compañero en manos del ejército colombiano, de Dimar Torres. Si bien es cierto, anuncian la captura del que supuestamente lo asesinó, no dicen quién dio la orden. A estas alturas no conocemos quién fue el perpetrador intelectual, quién dio la orden para el asesinato tanto de Dylan Cruz como de Dimar Torres. Así que como partido exigimos en este recinto explicaciones sobre qué ha pasado con la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, y qué acciones se han adelantado para proteger la vida de líderes, de miles y miles de líderes y lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y de nuestras propias vidas, de nuestros compañeros y compañeras firmantes del acuerdo de paz, que día a día sobreviven en los territorios, sosteniendo, por supuesto, nuestro compromiso férreo con la paz, ese sueño de justicia social que tanto anhelamos los colombianos y las colombianas. El gobierno de Iván Duque debe responderle al país, poner en marcha las acciones efectivas que desmantelen las estructuras del paramilitarismo y los grupos armados organizados residuales y anunciar las medidas de protección regional y por supuesto también comunitarias. La presencia del Estado en los territorios no puede ser solamente la bota militar. La paz con la legalidad que tanto anuncio ha hecho el gobierno, no puede ser un sofisma, no puede ser la presencia únicamente de las fuerzas militares en los territorios, que además le han asignado la responsabilidad social del Estado, del bienestar social de las comunidades. La paz debe ser con justicia social realmente. La paz debe empezar por el cumplimiento del acuerdo de manera integral,
la paz tiene que estar de nuevo en la vida de los colombianos y las colombianas, en la agenda pública. Debe estar en el compromiso legítimo y obligatorio del Estado colombiano para cumplir esos pactos. No puede ser que aquí, hoy, conmemorando los 4 años de la firma de un acuerdo, de una esperanza, que la respuesta sea hacer una lista de los asesinatos sistemáticos de nuestros compañeros o de los líderes sociales. Esa no puede ser la alternativa de un país que quiere pasar la página de la violencia y de la confrontación. Una institucionalidad que promueve la guerra, tal como lo ha hecho el gobierno nacional, pero como también el atentado criminal que efectuó el exfiscal Néstor Humberto Martínez contra el acuerdo de paz, tiene que producir un efecto de la sociedad colombiana hacia este tipo de conductas, de violaciones de los derechos humanos, de irrespeto a un acuerdo de paz, de un tratado de paz, que lo único que busca es que superemos estas condiciones de violencia, de violación de los derechos humanos y de, por supuesto, superar la pobreza, el atraso en el cual nos ha sumergido esta clase dirigente por tantos años. Eso quería compartir con el país en esta plenaria y muchas gracias, señora presidenta.